Mi agradecimiento a Aceros Murillo por la contribución de poder seguir generando contenido de valor para ti. Gracias, Aceros Murillo. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a platicar con Nayeli y vamos a hablar sobre fe, sobre esperanza, amor, pero sobre todo de un ser humano que vino a este mundo a enseñarnos, Luis Pablo, su hijo. El diagnóstico, leucemia mieloide aguda tipo M7 con fibrosis. Bienvenida, Nayeli, gracias por aceptar la invitación y me siento súper honrada de tenerte en este espacio, que es un espacio que se creó para inspirar y para ayudar a los demás a atreverse a moverse del lugar en el que están y a ver que nada es imposible. Ay, Bienvenida. muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues felicidades por hacer este tipo de contenido que aporte un poquito a los demás, ¿verdad? Es súper importante. Sí, eso es lo que intentamos y bueno, hemos logrado cosas muy lindas y estoy segura que con tu episodio también vamos a llegar a muchos corazones y vamos a transformar vidas y vamos a hacer cambios en los demás. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, mi agradecimiento. En manos de Dios, no, gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues primero yo quisiera preguntarte y quisiera invitarte a que nos platicaras cómo el protagonista de esta historia, uno de los protagonistas, ¿no? ¿Cómo fue la llegada de Luis Pablo a tu vida? Pues como toda mamá primeriza y bastante joven, la verdad que un gozo, muy emocionada, en aquel entonces mi primer hijo, entonces con toda la ilusión, el amor, la esperanza de iniciar una familia ya como tal. Fue un niño muy deseado, muy esperado, muy querido, y la verdad que fue una bendición, ¿no? Desde que supimos que estábamos embarazados, para mí fue una bendición enorme. Ajá. ¿Y fue un embarazo normal? ¿Hubo complicaciones? Sí, todo fue normal, andaba yo con las modas de que lo quería tener natural y me preparé ya sabes, hice todo, fue a cursos y demás. Y a la mera hora, después de 20, casi 24 horas de labor de parto y bueno, ya se me había roto la fuente, ya había dilatado, ya todo estaba para que naciera. Después de tanto tiempo, me empezó a dar temperatura, mi cuerpo ya no aguantó y tuvieron que hacer una cesárea de riesgo. Gracias a Dios todo salió bien. Y pues nada, así nació. Y muy felices, los primeros 10 meses, un niño súper sano, comía súper bien, dormía súper bien. Ah, Yo creo que Dios sabía lo que me esperaba de no dormir en sí, serio, sí, no porque el bebé llorara, sino por situaciones mucho más duras. claro. Dormía súper bien, yo dormía también súper bien, o sea, se cuenta que me había sacado la lotería Ajá, y, y pues ya, así fue como el periodo de su, pues sí, de ser bebé, ¿no? claro. Y entonces vienen unos primeros síntomas que a ti te empiezan a llamar la atención. ¿Cómo empieza este proceso? Pues sí, fíjate que él empieza con mucha fiebre, mucha temperatura, pero coincidió también que eran épocas decembrinas, o sea, era épocas de frío, de invierno. Entonces, por lo general, todos los niños están enfermos en esas épocas y les Ah, da fiebre y se claro. enferman. Entonces todo el mundo me decía que era normal y que era normal y yo ya sabes, algo en mi corazón me decía que no era normal, pero como era mamá primeriza, no quería ser la mamá primeriza histérica que de todo no háganle sangre y análisis porque pues traes eso, ¿no? De que bueno, me Sí, están diciendo los doctores que no. Pero luego ya empezó con mucha sudoración muy exagerada, sudaba mucho de su cabecita, literalmente la almohada era una cosa llena de agua, o sea, no era normal. claro. Em, y, y seguían las fiebres. Había justo empezado a caminar, ya había cumplido un año, había empezado a caminar y de repente ya no quería caminar, como que le dolían sus piernitas, le dolían los huesos. Y bueno, al final, después de un periodo pues sí, de muchas fiebres, mucha temperatura, decirme que era normal, en enero el pediatra me dice, ¿sabes qué? Para estar tranquilos, mejor hazle unos análisis de sangre
ya ahí es donde pues nos da la noticia de que mi hijo enfrentaba la leucemia, ¿no? Ajá. Pero antes de llegar a esa parte, porque vienen estos síntomas, ¿había una parte intuitiva en ti que te decía algo no está bien, algo no está bien? O fue hasta que el pediatra te dijo, hagamos los análisis de sangre. ¿Cómo fue llegar, el proceso de llegar a este diagnóstico? Porque me imagino que cuando no saben qué tiene tu hijo, también es complicado y es difícil, ¿no? Porque viene esta incertidumbre, estas emociones de pues, ¿qué tendrá? ¿Esto está raro? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿No? Que nos compartas un poquito de eso. Fíjate que yo siempre he sido una persona muy positiva, entonces realmente nunca me imaginé eso. O sea, algo en mí decía, esto no es normal, yo lo veo con mucho dolor, pero te repito, yo no quería ser la mamá histérica de que, Ah, oiga, no, mi hijo está mal, porque era primeriza, o sea, yo quería confiar en los doctores, ¿no? Entonces yo realmente decía, bueno, pues ha de tener un virus, una bacteria, o sea, me imaginé algo así, no me imaginé algo grande nunca, jamás. Sí fue un balde de agua fría cuando me dijeron leucemia, pero yo creo que ese periodo de incertidumbre realmente llegó después de esas palabras, porque antes pues no, temperatura, temperatura, y de repente me dijeron, bueno, vamos a hacerle un análisis de sangre y llega lo que dicen leucemia, me mandan nosotros somos de Saltillo, me sí. mandan a Monterrey, y en Monterrey estuvimos por casi un mes sin que me pudieran decir qué cáncer tenía. O sea, mi pediatra aquí me había dicho, es leucemia, pero en Monterrey me decía, no, vimos muchísimos doctores y uno me decía, se me hace que es linfoma. Y luego otro, no, se me hace que no tiene cáncer, se me hace que tiene otra enfermedad. Ay, Entonces, todos esos picos me fueron desgastando mucho durante un mes, ¿no? Porque yo claro, decía, ya nomás díganme qué tiene, cómo lo atacamos y vamos sobre eso, ¿no? Pero el claro. que no te digan y que te tengan así un mes y veas a tu hijo cada vez peor y metiéndolo a cirugías porque le tenían que hacer una extracción de líquido de médula ósea. Entonces, cada 3 días se la hacían y salían y te decían, no, no, todavía no sale, todavía no Ay, sabemos qué no. tiene. ¿Cómo? O sea, y lo veías sufrir. Entonces, todo ese mes fue un periodo muy, muy, muy difícil. Por ende, nos recomendaron, nos dijeron, ¿saben qué? Váyanse a Houston porque así los van a traer aquí, ¿no? Entonces nos Claro. fuimos a un hospital que tuviera un poco más de experiencia en cáncer de niños y ahí fue donde ya nos dieron el diagnóstico tal cual. ¿Cuál era? Cierra la ventana. ¿Cuál era la conversación interna en ti en este periodo de incertidumbre, de no saber el diagnóstico? Porque tú eres creyente, tú eres católica, tú crees mucho en Dios y Dios ha sido como tu puerto, ¿no? Tu guía, tu acompañante en todo este proceso de vida, de la vida de Luis Pablo y de tu vida en general, me imagino. Entonces, ¿qué platicabas con Dios? O sea, ¿cuáles eran tus conversaciones con Dios? Pues yo creo que pasé de todo, o sea, la fe, aunque sea muy grande, se tambalea en los momentos de incertidumbre, ¿no? Yo pasé por todos los procesos, me enojé con él, le reclamé, le decía: "No te entiendo", el famoso "¿Por qué a mí?". O sea, pues, todos esos pensamientos que vienen cuando empiezas a ver que la situación está tan mal, porque además, desde el diagnóstico nos dijeron: "El cáncer que tienes es muy difícil", o sea, es muy raro en niños, o sea, no tenemos tanta investigación en niños, o sea, realmente es un cáncer que le da a, adultos mayores y en niños Wow. casi no se presenta. Entonces, como que todo desde un principio estaba mal, pero volvemos a lo mismo, siempre he sido muy, muy positiva y yo confiaba plenamente en Dios, ¿no? O sea, yo decía, bueno, vamos a salir de esta, tú me vas a ayudar y todo va a salir bien, ¿no? Yo tenía mucha esperanza, nunca dejé de tener esperanza, ni en el momento que se estaba yendo dejé de tener esperanza. O sea, la esperanza para mí jamás murió, ¿no? Yo pensé que iba a morir junto con mi hijo y no, es impresionante lo que puede llegar a ser la esperanza, ¿no? Exacto, exacto. Eh, en todo el tiempo, bueno, no me quiero adelantar, pero todo el tiempo yo te quiero preguntar, ¿qué es la oración para ti y qué representa y qué hace la oración por el que se ora? No, pues la oración es como mágica, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo mucho en el poder de la oración. De hecho, cuando diagnosticaron a nuestro hijo, eran de los primeros casos que se empezaban a compartir en redes sociales. Yo no lo quería compartir, aunque no lo creas, siempre fue una persona más privada en mi vida, muy reservada en mi vida privada,
pero Dios me llevaba por ahí, o sea, me dijeron, vamos a necesitar muchos donadores de sangre y de plaquetas. De hecho, durante un mes, para hacerle, él tuvo un trasplante de médula ósea y para hacérselo, durante un mes tenía que ir un donador nuevo cada día que tenía que inyectarse esteroides en el muslo, él mismo, para sobreproducir células blancas e írselas a donar con los dos brazos por casi 2 horas a Luis Pablo. Wow, wow. Entonces, cuando a mí me empiezan a platicar lo del tratamiento y todo lo que implicaba, yo en mi cabecita dije, es que la gente se tiene que enamorar de él. Gracias a Dios existían las redes sociales, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo le van a donar a alguien que no conoce? Entonces, el caso se empezó a compartir en Facebook, que era lo que antes era lo que más se usaba. La gente lo empezó a compartir muchísimo y se hizo una cadena de oración enorme en las mismas redes sociales. Y yo creo, estoy segura que fueron esas oraciones las que a mí me mantuvieron tan en paz y tan fuerte, porque ahora que veo hacia atrás, digo, no había manera, o sea, no sé cómo logré estar, veo los videos y muerta de la risa y jugando muy en paz y decía, sí, definitivamente eso vino de la oración, ¿no? La oración eso hace por las personas. claro, claro. Entonces, dices que se van a Houston, llegan a Houston, les explican todo este tratamiento que van a hacer, viene este tema de las plaquetas, los donadores, empiezan las redes sociales. ¿Y qué pasa dentro de Nayeli? O sea, ¿cómo empieza? Porque me imagino que debe de haber miedo, debe de haber, estás entrando en un mundo del que no tienes conocimiento, pero en este mundo está la vida de tu hijo de por medio. Sí. Entonces, ¿qué empieza a suceder dentro de ti? ¿Cómo empiezas a vivir esta etapa de tu vida? Pues mira, yo desde un principio hablé con mi familia y les dije, si alguien va a querer llorar aquí, se va afuera, nada delante del niño. Aquí delante de Luis Pablo es pura alegría, es pura felicidad, es puro amor. Si alguien quiere algo diferente, se sale, no tienen que estar aquí. ¿No? Wow. Estaba prohibido en el cuarto que hubiera algo diferente, porque, o sea, él es el que lo va a sufrir realmente. Lo único que podemos hacer nosotros como cuidadores para ayudarlos es hacerle la vida más amena. Si se la van a venir a hacer peor, mejor no entren. O sea, sí tomé como muy drásticamente esa decisión porque no sabíamos, el tiempo era incierto. Imagínate, yo me acuerdo que primero nos dijeron van a estar internados en el hospital 6 meses. Y se me hacía una locura. Yo decía, ¿cómo voy a estar 6 meses en un hospital, en el sofá de un hospital, con la comida de un hospital, con la regadera fría? O sea, 6 meses, ¿cómo? No, se me hacía una locura. Pero yo misma en mi cabecita decía, bueno, vas a vivir 6 meses. O sea, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, 6 meses se van a convertir, no te preocupes. O sea, como que siempre intenté, la verdad, sacarle lo mejor que yo podía a la situación. Sí, Obviamente había momentos muy duros porque pues también tengo una familia extraordinaria, trataban de irse, de acompañarme, se turnaban, mi esposo tenía que trabajar, nosotros, o sea, nos tuvieron que dejar en Houston, mi claro. esposo tenía que regresar a trabajar, entonces la mayor parte del tiempo me tocaba a mí estar sola y a veces era muy pesado, pero, pero no sé, o sea, como que sí, te digo, yo creo que la misma esperanza. Sí había momentos que recuerdo que veía mi celular, porque aparte me tenían en un cuarto de doble puerta, al pobre chiquillo, donde casi nadie podía entrar porque no tenía sistema inmunológico. Era como el COVID, pero Sí, triplicado, ¿no? Casi nadie entraba, lavado de manos y yo tenía que estar como un extraterrestre, que me tenía que poner mil cosas que nunca me puse, porque decían, no, pues es mi hijo. Es, claro. porque pues sí, todo lo que le daban era demasiado tóxico. Y me acuerdo que yo veía mi celular, en aquel entonces yo tenía 25 años, y me acuerdo que veía mi celular y decía, o sea, veía a mis amigas que, oiga, vamos a Monterrey, al bar, a no sé dónde, y sí a veces decía, Diosito, ¿por qué yo estoy aquí? O sea, porque yo no puedo estar allá con mis amigas divirtiéndome, y a mí me toca que memorizar un montón de terminología, aparte en inglés, que no entiendo. O sea, sí estaba esa parte de decir, no te entiendo porque a mí, pero aún así siempre lo tratamos de vivir con mucha alegría y con mucha esperanza, por él, no tanto por mí, por el hijo, ¿no? Por el Claro, que era, claro. el que estaba mal. Claro. Y entonces, lo que sigue es, le empiezan a dar qué, quimioterapias, o sea, o le empiezan a poner las plaquetas, o cómo fue el proceso de Las, tratamiento. las plaquetas haz de cuenta, las plaquetas y la sangre eran diario. Bendito Dios, estábamos en Estados Unidos porque estoy segura que aquí en México él hubiera durado muchísimo menos tiempo. O sea, me regaló
años de vida poder estar allá, porque allá la cultura de donación es enorme. Los estudiantes van y donan al banco de sangre y les dan puntos en las escuelas. Entonces, Ah, esas wow. de cuenta como siempre hay un banco de sangre enorme y siempre hay sangre y siempre hay plaquetas. No es como aquí en México que te dicen, pues tienes que pedir y tú las tienes que conseguir. Tienes Lo que que... nosotros teníamos Ajá, Sí, lo que nosotros teníamos que conseguir eran granulocitos, que son células blancas, y eso fue al final. Pero al inicio, gracias a Dios, ahí le ponían plaquetas y sangre casi todos los días. Su sistema inmunológico estaba fatal, o sea, casi siempre estaba en cero, o sea, no tenía defensas, ¿no? sí, Entonces las mataban completamente. Entonces, pues eso era diario, y diario le daban, empezaron con quimioterapias, fueron calando qué tanto soportaba, también era un poco, pues sí, experimental, por así decir, porque no tenían tanto conocimiento sobre ese cáncer, entonces iban como a prueba y error, a veces si se ponía muy mal, llegamos a estar en terapia intensiva y terapia intermedia muchas veces porque resultó que le dieron muchísima quimioterapia y no le aguantó el cuerpecito, entonces era como a prueba y error, siempre, cada día era un día nuevo, nunca sabías qué era lo que iba a pasar, ¿no? claro, claro. En este acompañamiento, porque pues tú de plano te fuiste a instalar allá a su cuarto, o sea, se volvió tu habitación, ¿no? Y estar con él, tú en alguna parte de tu libro mencionas que Luis Pablo se volvió tu mejor amigo. Sí. Sí. ¿Nos quieres platicar un poco sobre esto? Sí, pues es que te digo, estábamos en una puerta, en un cuarto como de doble puerta y demás. No había señal de internet. O sea, para yo agarrar señal, me tenía que salir de ese cuarto. Entonces, realmente nada más lo tenía él, ¿no? Y mis libros, leí mucho en esa época, pero Sí, era todo lo que tenía. O sea, estabas de cuenta como si viviera en otro planeta. sí. Entonces, pues claro, llega un punto en donde lo único que estás haciendo es cuidar a tu hijo y pues se volvió a hacer pues todo para mí, ¿no? Él era todo, era como decía, mis cafés por las mañanas, mis domingos de ir a misa eran ahí con él, ponía a veces escuchaba de repente ahí en YouTube a alguien, ponía oraciones ahí, ponía canciones ahí, o sea, todo lo hacía con él, era como pues sí, era mi llaverito, pues no podía ir a otro lado, ¿no? Nos Claro. hicimos uno, literalmente. Que incluso hasta mencionas que tú aprendiste como a ver en su mirada si tenía dolor, si se sentía mal, o sea, que había esta conexión intrínseca y profunda de conocerlo de arriba para abajo, incluso cuando no podía hablar, ¿no? De tu sentir y tu saber, cómo se estaba sintiendo y qué es lo que estaba sintiendo y qué podías hacer por él en ese momento. Sí, súper fuerte. Yo creo que si de por sí cualquier mamá desarrollamos una conexión importante con los hijos, yo creo que el haber estado 24/7 con él hizo es que éramos, haz de cuenta uno, no éramos una gota. O sea, ya sabía exactamente lo que le molestaba, lo que no le gustaba, no necesitaba ni decirme nada. Y creo que también él, porque aunque yo siempre trataba de estar riendo y haciendo cosas, yo creo que él de hecho, había momentos como que lo veía preocupado, donde empezaba, mamá, 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 que era cuando me estaban dando noticias los doctores delante de él. Y ¿De yo, ¿qué pasó? veras? Y me decía, vente a jugar. O sea, como que le preocupaba, o sea, haz de Wow. cuenta como si nuestro corazón no estuviera conectado. Sí, era muy impresionante. Como no escuches eso, mejor te voy a Sí, distraer porque sí, sé que te así vas como le a hacía yo preocupar. con él. Ajá, Sí, y no quiero que te preocupes y wow, qué sí, lindo. Porque a sí, pesar, yo me pude dar cuenta en tu libro que a pesar de ser un niño tan pequeño, tenía una sabiduría enorme, ¿no? impresionante. Sí, impresionante. Y te decía a veces cosas que inundaban tu corazón y que, ¿cómo puedo decir? Pues conmueve, porque el ver que un niño tan pequeño, por ejemplo, como el día que te dijo, todo va a estar bien. Sí. No, a mí se me hizo impresionante porque ubicar a un niño tan pequeño y que en realidad es como se llama tu libro, que Ujú. la verdad yo se los recomiendo, es un libro extraordinario porque Yes. es un libro que está escrito con el corazón y es un libro que, bueno, yo lloré, me reí y trae esto muy padre que son los QRs
que me encantó porque te lleva a ese momento real, ¿no? Y ves, sí, entonces está súper fuerte, pero a la vez está súper lindo porque puedes percibir mucho la esencia de este Luis Pablo del que hablas y del que nos estás platicando y del que nos estás compartiendo en este proceso tan fuerte, ¿no? Y después llega este momento que para mí se me hace un momento muy fuerte porque tiene una simbología y un significado tremendo, ¿no? Que es cuando empieza a desprenderse el pelo de su cabecita, que es cuando tú te acercas y le tocas su cabecita y te quedas con pelito en la mano. ¿Nos quieres compartir cómo fue eso para ti? Sí, pues es duro. Yo creo que eso siempre, siempre es duro para cualquier mamá. Ahora, digo, a raíz de todo esto, estoy en una fundación para niños con cáncer y siempre es difícil para todas las mamás esta parte, ¿no? Porque quieres ver a tu hijo bien. Entonces, aunque tenga cáncer, físicamente tú quieres ver que esté bien, haces todo porque esté bien. Entonces, como que tener ya el pelo, dices, híjole, ya empezó. O sea, ya es más visual la enfermedad, ¿no? Exacto, exacto. Y esa hace toda la diferencia. Por eso yo sí creo que cuando tratas de pintar un mundo diferente o más bonito, aunque vivas en una burbuja, hace mucho la diferencia. Es lo mismo aquí, ¿no? El decir, tiene cáncer, pero lo ves muy bien, pues no hace ningún efecto en ti, pero cuando ves que ya empieza a caerse el pelo, que ya empieza a tener consecuencias toda la quimioterapia, obviamente el dolor empieza a ser más intenso, porque ya estás físicamente viendo todos los estragos. Claro, claro. A partir de ahí entonces, bueno, siguen las quimioterapias y tú sigues con esta esperanza de que funcione el tratamiento. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Y cuál era la actitud de Luis Pablo? Porque eso es también algo impresionante en tu libro, su estado de ánimo y su actitud ante este reto tan grande que tenía enfrente de él. Sí, totalmente. Mira, Luis Pablo no era un niño normal. Lo digo ahora con conocimiento de causa. En aquel entonces era lo único que yo conocía, o sea, era mi único hijo, yo no sabía, para mí eso era lo normal. Ahora que ya tengo más hijos, son extraordinarios, también los amo, los adoro, me enseñan todos los días, son una risa todo el tiempo, pero me hacen recordar que ese niño tenía su misión, era especial, él venía por un periodo muy corto, ¿no? Era un niño muy diferente, o sea, muy diferente, ¿no? A qué niño lo pican y lo pican? Porque incluso en el libro pueden ver donde lo picaban incluso en la cabeza. O sea, Sí. eran unos tratamientos dolorosísimos y él está en los videos, miles de videos, no lloraba. O sea, era como si entendiera a qué venía o que iba a estar un tiempo muy corto. Em, entonces eso, la verdad es que me lo hizo muy fácil, ¿no? Él me hizo la vida muy sencilla, yo no batallaba con él, Ajá. batallaba con las circunstancias, batallaba con mi ego, con mi decir, yo quiero una vida normal, batallaba con mi desprendimiento de todo, pero no con él no batallé nunca. Y pues nada, después de estos 6 meses, de pura quimioterapia y así, nos dice la doctora que ya no tenía cáncer, nos regresamos a Saltillo, a mi país, que me supo a gloria, pero solamente estuvimos un mes en la casa, por fin habíamos salido, o sea, yo me acuerdo que yo me salía de la casa, no quería estar adentro, nos salíamos todo el tiempo al jardín, él y yo, Claro. porque después de 6 meses yo no quiero estar encerrada en ningún lado, ¿no? Y al mes le regresa el cáncer, Ah, volvemos a Houston. Sí, ese fue, yo creo que uno de los momentos más duros que tuve en mi vida fue la recaída. O sea, las recaídas son horribles. terribles. Y ahí, por ejemplo, cuando empiezas a darte cuenta, porque me imagino que se empezó a sentir mal, y entonces empieza esta sospecha tuya de mamá de, ay, no, no, le habrá regresado, No, ahí ya era certeza, ¿eh? ay, Yo me acuerdo que agarré el teléfono y le dije a Luis, a mi esposo, estaba en la oficina, le dije, Luis, le regresó el cáncer. Y me acuerdo que él se puso como loco, no estés diciendo eso, ya te quedaste traumada, ya no tiene cáncer, ya nos dijeron, es solo un mes, seguro trae un virus, un hongo, algo del hospital, consecuencia pues lo sentía, ¿sabes? Y aparte lo volví a ver amarillito, ah, empezó a sangrar de la nariz, eso a mí me decía que no tenía plaquetas, y pues si no tenía plaquetas era obviamente porque había regresado el cáncer, ¿no? claro, claro. Pero bueno, yo sola me terapiaba de que sí, yo estoy loca. Le hablé a nuestro pediatra aquí en Saltillo y le dije, Marcelo, necesito que le hagas, o sea, ya no le dije qué hacemos, ¿no? Le dije, necesito que le Sí. hagas análisis de sangre porque está sangrando. Sí, vente, se la hacemos.
Y sí, luego salió el cáncer, le hablé a la doctora Houston, al día siguiente ya estábamos en Houston y ahí se fue un periodo muy duro, como de casi un año. O sea, los primeros 6 meses no fueron tan duros porque fíjate lo que hacen las expectativas. A Es ver, impresionante. O sí, sea, es increíble. Para mí todo este momento con mi hijo fue una lección de vida impresionante porque te das cuenta de cómo es el ser humano, ¿no? O sea, sí, cuando yo fui la primera vez era una niña, no sabía ni qué, o sea, no había expectativas. Yo nada más iba al día porque yo no sabía que era tener un hijo con cáncer, yo no sabía ni qué era el cáncer, tuve que leer, documentarme, pero realmente no tenía expectativas. O sea, yo vivía día a día, al día al día, ¿no? sí, Y cuando le regresa, ya había vivido ahí, ya había visto que muchos niños habían fallecido después de una recaída, ya sí, había vivido todo el dolor, ya sabía que iba otra vez a ese hospital, ya sabía que iba otra vez a ese sillón, ya, o sea, ya estaba todo en mi cabeza. sí, Entonces, es súper doloroso porque ya sabes a lo que vas. O sea, no exacto. vas nuevecita, no, ya sabes a qué vas. Claro, claro. Y estos momentos que ahorita mencionaste de que estás ahí en el hospital y te das cuenta que ya fallece un niño y otro que están ahí en el mismo pabellón de cáncer y demás, híjole, ¿qué hace contigo? Y vuelvo otra vez al tema de qué le dices a Dios, o sea, y qué te dices a ti misma y cómo sobrevives estar viendo que hay niños que se están yendo y que tú estás luchando porque el tuyo no se vaya. ¿Qué pasa en esos momentos, Nayeli? Pues mira, yo creo que llega un momento, bueno, a mí en lo personal, llegó un momento en que ya estaba exhausta y no hay otra palabra, o sea, yo nunca me había sentido tan cansada física, anímica, mental, psicológicamente, ¿no? Y ese mismo cansancio me llevó al abandono, porque ya no podía yo, o sea, yo ya no podía, o sea, era muy débil ya estaba debilitada completamente en todo lo que te puedas imaginar. O sea, comía mal, dormía mal, físicamente estaba débil e internamente ya habían hecho mucho con tanto diagnóstico, con tanta terapia intensiva. Entonces, sí creo que llegó ese momento donde le dije, Diosito, o sea, aquí estoy, lo que tú quieras, como tú quieras, nada más dame la fuerza que necesito porque yo ya no tengo fuerza, o sea, yo ya no puedo, ¿no? Yo me acuerdo que el día de la recaída no paraba de llorar, o sea, todo lo que no lloré en 6 meses, hasta mi Sí, esposo me decía, es que, mi hijo, nunca te había visto llorar tanto, o sea, yo cargaba al niño y ahí sí no me importaba que me viera, o sea, iba en el avión, me acuerdo que toda la gente se me quedaba viendo como loca, yo cargándolo y yo lloraba y lloraba, me subía al avión y seguía llorando y me bajaba y seguía llorando. O sea, era un llorar, yo ya estaba súper débil. sí, Entonces, creo que a mí me ayudó mucho el decir, cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Diosito, necesito tu fortaleza porque yo ya no la tengo. Entonces me abandoné completamente y ahí hubo un cambio bastante grande en mí porque empiezas a sentir una fuerza renovada y empiezas a sentir una paz que dices, no viene de mí definitivamente, ¿no? ok, ajá. Y ahí es Y donde entiendo. estuvo muy Sí, fuerte. sí, me imagino que es donde ya empiezas a sentir estas presencias de Dios en tu vida que están obrando estos milagros, porque son como pequeños milagros de no tener fuerza y de ya no poder más y demás, de empezar a sentir esta fuerza y empezar a sentir dentro de ti algo que sabes que no está en ti, pero que viene de otra parte, ¿no? Y que viene de este Dios que tú le estás pidiendo que por favor te ayude y que, porque sabes a lo que vas y a lo que te vas a enfrentar y quién sabe, ¿no? Cómo evolucione eso. Eh, ¿Qué se hace con el miedo, Nayeli? O sea, porque me imagino que en todo este proceso que viviste con Luis Pablo, hubo momentos de mucho miedo. Entonces, ¿cómo sobrepasas ese miedo o cómo le ves la cara al miedo o cómo sales adelante de ese miedo? Yo creo que te diría que viene acompañado del mismo abandono, porque el abandonarte es soltar también, y cuando sueltas, sueltas también temores. Creo que un abandono total es soltar todo, ¿no? O sea, yo en ese momento donde me abandoné, donde dije, ya no puedo más, o sea, yo no tengo el control de esto, me di cuenta de eso, yo no tengo el control de nada. Quien esté a cargo, que sea a cargo, los doctores y Dios, pues tú hazte cargo también. Y yo creo que al principio, pues siempre tienes el miedo de que no se vaya a morir, de que por favor, pero empezó un proceso en mí durante todo su
su segunda etapa, que fue muy dura, nada que ver con la primera, de desprenderme. O sea, yo estaba como muy consciente de soltar, soltar, soltar todo el tiempo. Entonces, ya no sentía tanto miedo porque una, estaba muy cansada, Sí, dos, eh, decía, Dios está conmigo, o sea, yo ya no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, claro, te vas dando cuenta cuando vas viendo un poquito hacia atrás y tienes periodos de lucidez, porque por lo general ya cuando estás en momentos tan difíciles de cuidadora de una persona enferma, tus momentos de lucidez son menos porque es mucho el cansancio. sí, sí. Entonces, eh, en los momentos de lucidez yo sí lograba ver lo bueno, siempre buscaba lo bueno, siempre. En el día siempre me concentraba en buscar lo bueno del día, porque si me agarraba de lo bueno, de lo malo me iba a hundir. Sí, Entonces siempre hacía una lista yo de qué hubo bueno hoy y eso me mantenía mi mente enfocada en lo positivo. claro. Y me acuerdo que pues sí, yo en ese momento me daba cuenta cuando escribía que que estaba haciendo un proceso de soltar para mí. Decía, mira, Dios mío, o sea, tuve que soltar mi trabajo, tuve que soltar mi país, tuve que soltar mi idioma, tuve que soltar la comodidad de mi casa, tuve que soltar mis almohadas, tuve que soltar el olor bonito, o sea, cosas chiquitas y cosas muy grandes. Y llegó un momento donde dije, también suelto a Luis Pablo, o sea, que sea tu voluntad, yo no puedo con esto, ¿no? Sí. Pero fue todo un proceso. Dios fue muy bueno porque fue un proceso, no fue así de que ya de repente yo necesitaba vivir un proceso para poderme desprender, ¿no? Claro, claro, llegar a ese punto de ese desprendimiento total y absoluto para entonces poder permitir, porque llegó a tu vida una frase que creo que te la dijo un doctor, no me acuerdo cuando empezó el proceso, de Jesús en ti Sí, confío, confío. Sí, ¿verdad? Y la hiciste tuya. Y creo sí, que, ya es mía. exacto, entonces, ¿nos quieres platicar un poco más de esta frase? ¿Por qué decides hacerla tuya? ¿Y qué viste en esta frase que te ayudó durante todo tu proceso, a salir adelante y a confiar? Y que es parte de lo mismo que estás diciendo, el soltar. Pero, ¿qué significó esta frase en tu vida? Porque yo creo que no llegó por casualidad. Yo creo que era No, algo que ibas a necesitar, pero tú fuiste demasiado lista, inteligente en elegir que esa frase fuera tuya. pues mira, si te soy sincera, no sé ni por qué. O sea, en ese momento la dijo mi pediatra, el pediatra de aquí de mis hijos, Marcelo, que lo amamos en esta casa. Yo me acuerdo que cuando me dio el diagnóstico, pues empecé a llorar y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No, porque se me empezaba a venir todo, mi trabajo, mis amigas, o sea, todo tu mundo como que decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, es demasiado lo que quieres controlar y tener Sí, bajo control, ¿no? Y me acuerdo que me decían, Ayeli, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Yo me iba y lo decía como mantra, ¿no? O sea, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Cada que me decían una frase que me dolía, Jesús en ti confío, porque yo creo que era lo más fácil y lo más corto de decir, ¿no? Y me daba paz a mi corazón, o sea, me daba paz a mi corazón. Entonces yo decía, Jesús en ti confío todo el tiempo, hasta que realmente se convirtió en algo verdadero. Porque al principio lo decía por decir, era repetitivo, porque me daba paz, pero no, no confío en ti, Jesús, o sea, sí, o ayúdame, sea, claro, ¿verdad? claro, sí, Pero lo hacía bueno, me da paz y era como me decían una noticia mala y era mi mentalizarme, Jesús, en ti confío, o sea, en ti confío, ¿no? Y después la frase, con el paso del tiempo, realmente se hizo parte de mí, o sea, ya la decía consciente, ¿no? Jesús, en ti confío, o sea, ya abandonada completamente. exacto, y sentías la confianza, sentías que te podías soltar y sentías que de ahí te puedes agarrar, o sea, es como decir, yo este paquete ya no puedo cargarlo, te lo paso a ti y tú encárgate, ¿no? Y porque aparte yo ¿Sí? creo que se va a encargar de la mejor manera que es para todos, ¿no? Y sabes qué, que también siento que cuando haces eso, a ti te ayuda mucho a ser una mejor persona, a dar lo mejor de ti, porque ya sabes que alguien más está a cargo de lo difícil y a mí como que sea, bueno, ya mi chamba ahorita es hacerlo feliz, porque yo no sé qué va a pasar. Entonces yo me concentraba en lo que yo sí podía hacer. Sí, Cuando llegas a ese punto es bien padre porque dices, bueno, lo que yo sí puedo hacer es hacerlo feliz. claro, Entonces, eso me va a dedicar porque yo no puedo salvarlo, yo no puedo, o sea, ya me di cuenta que yo no puedo hacer mil cosas, entonces voy a hacer lo que sí puedo, ¿no? claro, claro. Diosito, tú encárgate de lo que yo no puedo.
Claro, claro, que no está en tus manos y no puedes controlarlo. ¿Y Exacto. qué hacías para hacer feliz a Luis Pablo? Platícanos, ¿qué le llevabas o qué hacías con él o cómo le sacabas la sonrisa? ¿Qué es lo que hacías? Esta parte que tú tomabas ya después de confiar en Jesús y dejarle el paquete, ¿qué hacías para hacer feliz a Luis Pablo? Hay muchas cosas. Era una payasita, literal. Ajá. Literalmente vivía para hacerlo feliz. O sea, lo que se me ocurriera. Si de repente ni le daba risa lo que hacía durante el día y entonces yo me esforzaba más porque le tenía que sacar la sonrisa, ¿sabes? Sí. Le cantaba, me despeinaba, me maquillaba mal. Llegó un punto donde mandé a pedir una botarga de Mickey Mouse porque era fan de Mickey Mouse. Entonces, Ay, cuando él se cansaba de mamá, yo me disfrazaba de Mickey. Entonces, ya cuando él estaba cansado de mí, porque pues también el pobre verme todo el tiempo, sí. me decía Mickey, Mickey, o sea, ya no me quería a mí, me metía al baño, me disfrazaba de Mickey, entonces ya estaba con Mickey, jugaba con Mickey, entonces él ya veía a alguien más en el Ay, cuarto, no, qué en el lindo. cuartito. Ajá, sí. Le maquillé todo su robot que le daba las quimioterapias, le puse ojos, le puse manos, es que tenía todo el tiempo del mundo Sí. para hacerlo, ¿no? Oye, Le qué puse buena manos, idea. pestañas, todo. Entonces él platicaba con el robot. Tengo muchos videos donde se la pasa platicando con él. O sea, era su amigo, su amigo el robot, ¿no? Guau, Y fue muy sencillo para mí porque así le explicaba que este amigo tenía que ir con él a todos lados. O sea, no podía pararse ni al baño sin el robot, ¿no? claro. Entonces, para bañarlo, igual siempre tiene que estar el robot ahí al lado de nosotros. Entonces, como que, pues sí, trataba desde cosas muy pequeñas como por ejemplo, compré los aceititos estos típicos esenciales y la maquinita y mi cuarto ya no olía a hospital, olía a lavanda y a veces a naranja y a veces siempre olía diferente. Le puse lucecitas a todo su cuarto, pedí permiso para decorarlo, le quité las sábanas de hospital, le Bien. puse sábanas de Mickey, el ventanal que era enorme, pegábamos stickers, o sea, realmente le hice un área chiquitita, era un tapetito de juguetes Sí. donde cada rato jugábamos, pintábamos, o sea, pues sí, realmente tenía todo el tiempo del mundo para eso, para eso estaba yo, ¿no? Hoy Guau, se lo agradezco mucho a Dios. le creaste un mundo completamente dentro de esta habitación, creaste un mundo entero para él, ¿te das cuenta? O sea, qué hermoso y qué maravilla que tuviste esta capacidad al enfocarte en esta tarea que te autoimpusiste de hacerlo feliz, el crear un mundo nuevo, completo, para él, para que lo pasara de la mejor manera posible. Y me imagino que cuando él sonreía, pues para ti era así como el gran regalo y el milagro de verlo sonreír y de verlo divertirse, ¿no? Totalmente, y la verdad que yo digo que fue Diosito que me iluminó y él que hacía muy sencillo que eso pasara, o sea, te digo, no batallaba, o sea, y él también, como tú lo pudiste ver en los videos del libro, siempre era un niño sonriente, o sea, no era difícil hacerlo feliz Ajá, y, ajá. y no era difícil hacerlo sonreír, entonces sí fue una experiencia que hoy recuerdo con mucha gratitud y con mucho amor porque pude hacerlo, la verdad. Claro. Gracias a Dios. Claro. Y luego, bueno, en esta segunda etapa que le vuelve el cáncer, le aparece un hongo, ¿no? Sí, Viene esta parte que fue como, pues terrible, ¿no? Porque ustedes estaban esperando hacerle un trasplante de médula, si no me sí, equivoco, ujú, y necesitaban que erradicar el hongo para poder que entrara este trasplante. Entonces me puedo imaginar exacto. la tensión del momento de que esta cosa no se iba, ¿no? Y que estaba pasando el tiempo y que urgía ponerle esta. Entonces, ¿nos quieres platicar esta etapa de cómo fue y qué fue lo que sucedió? Porque también sucedió algo muy lindo, ¿no? Con este tema. Sí, sí, pues esa fue la etapa, o sea, yo creo que fue de las etapas más duras durante la enfermedad, porque precisamente para llegar a trasplante necesitaban mantenerlo sin cáncer, entonces ya lo habíamos logrado. Y de repente me dicen, pues ya casi vamos para trasplante y de repente le entró un hongo. Entonces ahora ataca el hongo, pero obviamente eso lleva tiempo y le das tiempo al cáncer de que vuelva a salir. Entonces Exacto. o sea, estábamos entre la espada y la pared. Recuerdo que perfecto, de hecho hace poco fuimos a visitar a la doctora, todavía tenemos muy buena relación Ay, ¿de con todos. veras? Qué Sí, padre. sí, nos Ah, queremos mucho. Pues ajá, es que se hicieron como familia tanto tiempo ahí. claro. Recuerdo perfecto que la doctora, la oncóloga, le dije, porque no se lo lograban quitar, estaba en la parte de la nariz, arriba de la nariz,
tipo entrando hacia el cráneo, hacia el cerebro, estaban Ajá, entre el huesito y el cerebro. Entonces decía, si pasa el huesito, ya está casi pasando, pues se le va a ir al cerebro, o sea, y yo no puedo raspar cerebro, puedo claro. raspar hueso, pero no cerebro. O sea, ¿y le Entonces, raspaban ahí en el...? si le operaban, le abrían y tenían que rasparle y quitarle el hongo lo más que pudieran. Ay, A ver si ok. lo lograban eliminar y ponerle medicamento y lavados y demás. Entonces eran cirugías, entraba y luego salía terapia intensiva y otra vez y así, ¿no? Ay, no. Ajá. Y me acuerdo que me dijo la doctora, sí, eso fue uno de los momentos más duros porque aparte la terapia intensiva fue terapia intensiva, o sea, estuvo muy duro. Me acuerdo que nos dijo un día la doctora de que, le digo, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para quitárselo? Me dice, me acuerdo perfecto que me dijo rezar, o sea, yo ya no sé qué podemos hacer, necesitamos un milagro, así tal cual. O sea, Wow. ya yo lo estaba dando por bye, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que me fui a redes y yo, por favor, les encargo mucha oración para que se nos quite el hongo. No me preguntes cómo, milagrosamente un día el hongo ya no estaba. Son de esas cosas que algún día, Ah, si se puede, le voy a preguntar a Dios, Diosito, ¿por qué permitiste que se fuera el hongo y no el cáncer? No, claro. porque O el sea, hongo fue, ese eso fue, pensamiento en ti. sí, o sea, fue un milagro, realmente eso era Sí. dificilísimo. O sea, para los doctores Luis Pablo debió de haber fallecido desde el hongo. Y todavía fueron 6 meses más los que estuvimos luchando, ¿no? Y Sí, 6 meses, y sí. todavía tuvo su trasplante y todavía, o sea, todavía vivimos mucho después de eso. Oye, Nayeli, pero hay un momento hermosísimo que tú mencionas en tu libro, que antes de que desapareciera el hongo, te habló tu hijo y te dijo, mami, mami, ven, y tú te acercaste y te Sí, dijo, que a mí me impactó, porque te dijo, Jesús sana, todo sí, va a estar bien. sí. Wow, y después desaparece el hongo. Sí, y ¿sabes qué? Y me lo dijo, siempre me lo decía con gente de testigo. Estaba ahí una de las doctoras que me acuerdo que se agarró llore y llore cuando escuchó eso. Claro, Ella hablaba inglés y le entendió perfecto. No me claro. preguntes cómo, pero lloró y lloró. Y yo decía, bueno, sí, porque me veía muy preocupada hablando con la doctora, ¿no? Y Ah, esas fueron sus palabras, increíble. increíble, o sea, es lo que te digo que a mí me llama la atención de que un niño tan chiquito tenga esta certeza de decir estas palabras tan profundas y tan amorosas y con tanta fe. O sea, y decir Jesús sana, Increíble. todo va a estar bien, wow. Y después desaparece el hongo, o sea que sí va, sí estuvo bien después, ¿no? Es Sí, sí, como el milagro está ahí palpable y no puedes voltear a otro lado porque hasta digo, los doctores yo creo que han de haber estado como, ¿qué pasó aquí, no? sí, Como, nadie se ah, explicaba. Yo me acuerdo que la doctora me dijo, no, no tiene explicación, pero qué bueno, ya conseguimos lo que queremos, órale, vámonos para el trasplante, lo ¿no? que sigue, Yo, sí. wow, sí, Ajá, y entonces viene la etapa en que, porque hablar de trasplantes, hablar de un periodo que se viene más complicado aún, ¿no? Porque debe tener mucho más cuidados. ¿Cómo es este proceso del trasplante y qué, sí. qué pasa? Sí, no, el trasplante, haz de cuenta que yo lo explico así como peras y manzanas porque así necesitaba que me lo explicara a mí. O sea, matan el sistema inmunológico, matan la médula, la matan, pero para Wow. matarla tienen que hacerlo lo tienen que hacer con mucha quimioterapia, muchísima. Entonces las dosis son fuertísimas y corren riesgos todo el tiempo porque la quimioterapia es muchísima. Em, y pues nada, mataron su médula. Yo lo describo así como si te imaginas una estrella radiante y brillosa y cómo de repente esa estrella se empieza a apagar completamente y de repente la dejas de ver, ¿no? O sea, empezó a perder muchas facultades, no veía ya bien, no escuchaba ya bien. O sea, se cuenta que lo apagaron y lo hermoso del trasplante es que después renace esa estrella, ¿no? Poco a poco vuelve a recobrar todo y dejan de caminar. El mío dejó de caminar, no todos, pero el mío dejó de caminar. O sea, va perdiendo mucho porque es demasiada el intoxicamiento que le están dando para matar esa médula. Ya que matan esa médula, entonces reciben la nueva, ¿no? Ya donde no hay médula cancerosa, ¿no? Entonces, al matarla, pues es mucho lo que hacen. El trasplante de médula ósea, yo siempre he dicho que si hay, o sea, no hay posibilidades de que el niño salga después de un trasplante de médula, mejor no hacerlo. Es muy doloroso para el niño y es muy doloroso para los cuidadores y para los padres pasar por este proceso. Yo creo que es el proceso más difícil durante todo el tratamiento, el trasplante de médula ósea. ¿Qué? ¿Por qué?
Aparte, haz de cuenta que su piel se hace ceniza. Hay unos que se convierten morenos, morenos. O sea, de ser blancos, se hacen súper morenos. O sea, todo en ellos cambia. A unos les sale bigote, a unos les sale, o sea, hormonalmente hacen todo. De hecho, te hacen hasta afirmar que muy probablemente pueden quedar estériles. O sea, realmente les hacen mucho daño en un trasplante. Pero por eso el trasplante es lo último. O sea, es el último recurso. Siempre intentan antes mil cosas, ¿no? Claro. Wow. Y entonces él logra, o sea, empieza como a brillar, a despertar otra vez después del trasplante, empieza a recuperar facultades o qué A, pasa. a mí ya no me tocó. Me tocó, haz de cuenta, verlo apagarse, su piel ceniza, sus llagas, porque se llenan de llagas. Vi llagas hasta donde no te puedas imaginar en el cuerpo de un niño. O sea, fue muy doloroso. Este, casi no podía tomar agua porque tenía inflamado todo su pulmón. Entonces te rogaba que le dieras agua y no podías darle agua. Entonces le tenía que dar con una esponjita así chiquita, rosa, me acuerdo, como paletita, lo que pudiera sus labios, tomar tantita agua. O sea, era todo lo que me dejaban por mucho tiempo. Entonces, claro, le daban con el medicamento, pero él necesitaba sentir, ¿no? Él te pedía el agua. Sí, por Sí, supuesto. Relación. en, exacto. Entonces fue súper doloroso y de ahí se supone que él debería de haber empezado a poco ir mejorando, pero pasaron 2 días, 3 días, 5 días, 7 días y yo no veía tanta mejora, yo no veía mejora, de hecho lo veía dormir más, lo veía, pero todos me decían es normal, está muy cansado, lo que ha vivido es un trasplante, ¿no? Y no me acuerdo en qué día soy bien mala para la memoria de fechas y así, pero no me acuerdo si fue en el 10, 12, 15, pero el punto es que en algún día nos dicen, ven en los laboratorios que había cáncer otra vez, y cuando ya hay cáncer en la nueva médula, ya no hay nada más que hacer, o sea, ya se esperará pues a que se vaya, ¿no? Hijo, cuando tú recibes esta noticia, te das cuenta que ya no hay nada más que hacer. ¿Qué pasa contigo, con tu relación con Dios? ¿Cuál es tu conversación interna? ¿Y cuál es el proceso? Porque me imagino que debe de empezar un proceso de aceptación. ¿Empezaste a aceptar o no aceptaste? ¿O cómo empieza este caminar por esta nueva etapa? Porque es una nueva etapa. Claro. Mira, yo creo que ya para ese entonces yo en lo personal estaba tan abandonada que y Dios estaba tan cerquita de mí, o sea, sin temor a equivocarme, te puedo decir, yo lo sentía en mí, o sea, no me encantaría, a veces le he dicho a padres, a sacerdotes que me gustaría regresar a esa época nada más para sentir a Dios como lo sentía, porque jamás lo he vuelto a sentir así, ¿no? Que en verdad había mucha paz, o sea, de hecho, cuando nos dijeron, yo me acuerdo que fue un convoy de doctores y enfermeras para avisarnos que ya no había nada más que hacer y todos estaban volteando al piso, lo recuerdo perfecto, no había nadie viéndonos a los ojos. Y me acuerdo que cuando dijeron eso, yo dije, ya, se fue, ¿no? O sea, ya, se acabó esto. Y mi esposo, la primera reacción fue, ¿cómo? No, pero a ver, me dijeron que en China está el veneno de alacrán y que en Cuba está el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si lo llevo a no sé dónde, o sea, empezó a buscar soluciones y todos seguían viendo al suelo, escuchándolo. Y me acuerdo que lo agarré del hombro y le dije, ya no hay nada más que hacer. Le digo, hay que despedirnos y hay que hacerlo feliz lo que le quede, ¿no? Entonces yo nomás volteé y les dije, ¿como cuánto nos queda? Y nos dijeron, es muy incierto, puede ser de 1 mes a 3 meses, no creemos, no creo que más, ¿no? Este, y de ahí era un cansancio físico otra vez, o sea, lo mismo, estaba muy cansada, pero había una fuerza en mí de decir, ya son mis últimos días con él, o sea, hazlo. Si estaba dedicada a hacerlo feliz durante la enfermedad, bueno, ahora que sabía que se iba a ir, es que decía, se tiene que acordar de su mamá feliz, o sea, no quiero que se vaya, que lo último que vea sean lágrimas, ¿no? Aunque es inevitable, pero no quería eso, ¿sabes? Entonces luchaba, como que luché por ya yo internamente ir, eh, ya sabes, lo acercaba, su olor, el tacto, o sea, como ir atesorando todo lo que damos por hecho, que sabía que para mí ya no era un hecho, ¿no? Que eso se iba a acabar. Entonces vivía así, el día a día, un día a la vez, tratando de, pues, de memorizar cada aspecto de él, ¿no?
Claro, es como esto querer, como tú dices, compenetrar en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu piel, este ser, ¿no? Que sabes que en un momento no va a estar. Ese se me hace un momento, híjole, han de haber sido unos días bien, ay, pues bien profundos y bien fuertes, ¿no? Es que estás y no estás, haz de cuenta. Exacto. Y ahí yo quiero pensar. Porque, ¿qué pasaba con tu esposo? ¿No? Porque él tiene este sentido práctico de, no, busquemos más. Ahí él ya había aceptado o estaban como en el mismo plan de aceptación o él lo veías como que todavía le costaba trabajo y tú ya estabas entrando como en esta etapa de despedida, de aceptar, de dejar ir, de soltar y él todavía no, o ya estaban los dos como en el mismo canal, por decirlo. No, yo creo que, mira, yo tengo un marido espectacular, yo lo amo con todo mi corazón, de verdad lo digo, y lo diré siempre. Em, y yo creo que Dios fue muy bueno siempre con nosotros, porque siempre íbamos muy a la par, a pesar de que si él, digo, cuando desahuciaron a Luis Pablo de diciembre a mayo, mi esposo ya no regresó a Saltillo, él vivió con nosotros los 6 meses porque él dijo: "Nayeli ya no puede, yo ya la veo", o sea, yo me quedaba dormida, o sea, yo ya no podía, físicamente ya no me daba mi cuerpo. Entonces él se quedó y dijo: "Me vale, o sea, me vale lo que pase en mi trabajo, yo aquí me quedo", ¿no? Entonces se quedó ahí con nosotros y ya estuvimos viviendo los 3 su último periodo. Y creo que fue muy a la par, digo, después de que le dije: "Ya, o sea, ya esto ya se acabó", como que agarró la onda y fue al mismo canal, o sea, lo mismo, o sea, em, él toca mucho, le gusta mucho la música, a cada rato le tocaba la guitarra, le cantaba, este, literalmente vivimos para despedirlo sus últimos meses. Claro, y que los viviera lo más contento y lo mejor Tranquilo, sí, posible. total. Exactamente. Hay un momento muy fuerte que tú nos compartes en tu libro, que a mí, yo me imaginé la escena y se me hizo súper fuerte, que es cuando estás con estas personas de la funeraria, sentada en la mesa junto Así. a eso, pues para ver qué iban a hacer con Luis Pablo, ¿no? Nos quieres compartir esta parte? Sí, esa parte ahí está en el libro. Esa fue muy dura. Yo te digo, estás y no estás, o sea, estás y no estás, no hay otra manera de describir ese momento. Y me acuerdo que entre lo mucho que hablaban los de la funeraria, que si lo incinerabas, que si no sé qué, que si tenía que firmar, que si no tenía que firmar, que si lo iban a conectar, si dejaba de latir el corazón o no, todas esas decisiones, yo literalmente, me acuerdo que cuando me dieron la carpeta, las hice hacia un lado, se las pasé a mi esposo, así como que diciéndole: "Yo no voy a leer nada ni firmar nada", ¿verdad? Y él luego acató lo que esa parte que yo creo que en ese momento Dios así quería. Yo no, como que escuchaba y no escuchaba, escuchaba pedacitos, pedacitos no, todo lo bloqueaba, cosas sí, cosas no. Este, y me acuerdo que sí me paré, me llegué a parar a irme al baño, a echarme agua, a respirar, a llorar tantito, a regresar. Seguía llorando porque, pues, es muy duro ya estar ahí en el momento donde te están enseñando cajas, ¿no? O sea, aquí este tamaño, mira, este tamaño es para niño, este tamaño es para adulto, yo decía: "Válgame Dios, ¿en qué momento llegué aquí?", ¿no? Eso es volvemos a lo mismo, es muy gráfico. Ya lo sabes, pero cuando es tan gráfico como lo que me decías del pelo, lo sientes más. Ya es real, ¿no? Ya es como Sí. real. O sea, ya no es, Ujú. va a pasar, aunque tenías la certeza, va a pasar, pero no está ahí, ¿no? Entonces, cuando ya estás viendo todo esto, dices, pues sí, o sea, ya estoy viendo esto, ¿no? Pero entonces tú tomas la decisión de tú buscar y tú diseñar tu propia urna para tu hijo. Sí. ¿Cómo Sí, fue? yo en este camino de decir: "Quiero todo lo mejor para él", dije: "Es que tampoco la muerte me va a detener", ¿no? Entonces las vi, todas se me hicieron bien feas, y yo decía: "Es que están bien feas todas", o sea, como que decía: "No quiero que mi hijo acabe en una de estas cajas feas", o sea, yo quiero una caja bonita, de amor, de paz, de así. Entonces, me acuerdo que ellos hablaban y yo estaba en mi celular viendo cajas, y empecé a ver que había cajas bonitas en Amazon y así, que había unas que las podías mandar a grabar y todo. Les dije: "No, no voy a querer caja, nada más lo incinerado, no sé qué". Y Luis: "Pues escoge una vez la caja, qué flojera volver a escoger, no sé qué". Y yo: "No, la voy a mandar pedir yo, tipo, nomás díganme de qué capacidad". No, pues tantos metros cúbicos, no sé qué me dijeron, y yo: "Sí, perfecto", lo anoté y la mandé a hacer. Su caja era muy linda porque la mandé a hacer
y esto fue un regalo porque Dios me permitió hacer todo esto. Hay gente que no tiene ese regalo, ¿no? Yo estoy agradecida de verdad porque le grabaron una foto de los tres, le grabé una frase de hasta que nos volvamos a encontrar, sé feliz, o sea, como que le di lo mejor que podía a mi hijo, incluso para su último día. Entonces, para mí siempre eso es como hice todo, o sea, de verdad hice todo. No hubo algo que no pudiera tratar de hacer excelente, o sea, traté de hacer todo excelente, no siempre. Seguro me equivoqué, pero al menos en mi intento siempre era que todo fuera excelente, ¿no? Claro. Y algo bien importante que yo veo aquí, vi en todo el transcurso de la lectura de tu libro, es, tú estás diciendo lo hice excelente, pero yo creo que todo lo hiciste desde el amor. Entonces, Sí. que habláramos sobre el amor, porque se me hace un sentimiento y una emoción muy poderosa. Y todo esto que nos vino a mostrar Luis Pablo en su tiempo en esta vida, yo siento que es una expansión de amor. Sí. Entonces, para ti, ¿qué es el amor? Eh, ¿Cómo percibiste en todo este proceso y sigues percibiendo el amor que te pudo haber llegado o te sigue llegando de diferentes maneras? Que me hables sobre el amor. Pues mira, es que para mí precisamente el amor es la excelencia humana, o sea, esa es la excelencia, eso es lo que queremos alcanzar, ¿no? Como que siento que a eso venimos a este mundo, a alcanzar el amor, la excelencia. Y aquí nunca creo que va a ser verdaderamente como el todo, como que siempre vamos a estar deseando más, porque es infinito, ¿no? El amor es infinito, o sea, es infinito, es tan increíble que después tienes más hijos, que es mi caso, y el amor sigue, o sea, yo decía, es que yo nunca voy a amar a un niño como amé a Luis Pablo, no va a haber manera, aunque nazca en mí. Claro que sí, el amor se multiplica, es impresionante, los amo igual, los amo, tengo muchísimas experiencias ya con ellos, o sea, dices, el amor se multiplica y se puede seguir multiplicando, es infinito. Entonces, para mí eso es el amor es un sinónimo de excelencia, es es algo que no muere. El amor es lo único que yo creo que nunca muere, porque el amor sigue en mí. Por ejemplo, yo te puedo decir que a pesar de que murió mi hijo, se puede morir tu papá, se puede morir quien quieras, y tu amor no muere, el amor no muere. O sea, el amor es lo único eterno que tenemos en este mundo. Entonces, para mí así de importante es, y así me trato de concentrar, de decir, ama, o sea, en verdad me trato de concentrar, ama, o sea, ama porque esto es lo único que va a quedar para el infinito. Lo demás se va, ¿no? Exacto, qué lindo y bueno, no puede venir esta definición del amor de alguien que no haya vivido una experiencia como la que tú has vivido, pero que además ha sabido ver lo que necesitas ver para llegar a esta definición de una palabra tan poderosa y de un sentimiento tan hermoso como es el amor, ¿verdad? Sí, 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 sí. El amor siempre es más fuerte que todo, incluso que el dolor y que la tristeza, definitivamente. Exacto, porque aquí viene otra pregunta que quiero hacerte, que es el dolor, ya que lo mencionas, ¿no? Porque el dolor nosotros siempre le damos una connotación muy negativa, ¿no? No queremos que nos duela o no, pero es inevitable. O sea, el dolor en algún momento de nuestras vidas va a llegar y nos va a trastocar nuestra vida, ¿no? Nuestra existencia. Entonces, ¿qué aprendiste sobre el dolor? ¿Qué es el dolor para ti? Y te quiero hacer una segunda pregunta, es si agradeces el dolor que viviste durante este proceso. Mira, te respondo. Primero, la primera era, ¿qué es el dolor para mí, verdad? Por sí. Bueno, ¿qué es el dolor para mí? Lo voy a decir como muy así, en corto, pero te cuento que, y te invito a leerlo, después de este libro escribí otro que se llama El dolor lo cambia todo, y ahí me explayo sobre qué es el dolor para mí, ¿no? Em, pero para mí, resumido, el dolor es un aprendizaje, o sea, el dolor es aprendizaje puro. O sea, siento que no hay manera de aprender lo que aprendes durante épocas dolorosas que cuando todo está bien. Okey. Para mí es como, por ejemplo, siempre digo, ¿cómo valoras el calor si no has sentido frío? ¿Cómo valoras la comida si no has tenido hambre? ¿Cómo valoras el amor y la alegría si no has sentido dolor? Para mí el dolor es trascendental, o sea, puede ser un camino a la trascendencia muy grande,
es aprendizaje puro. Eso es para mí, el dolor. Eso es para mí el dolor. Y la segunda pregunta era... Era que, ya se me olvidó, pero te voy a decir, ¿tienes ahora en el presente agradecimiento hacia Agradecimiento. el agradecimiento? Sí, bueno, de la segunda pregunta, que si agradezco el dolor, sí. Sí, yo estoy muy agradecida de toda esa experiencia. Sí lo agradezco porque hoy en día valoro y veo la vida y vivo la vida muy diferente. No la podría vivir a conciencia como ahora y tratar de vivir la plenitud como trato de vivirla sin haber vivido todo el dolor que viví. O sea, el dolor me hace ya no querer sentir más dolor, me hace como quererme alejar del drama. Fue tanto, digo, yo nada más quiero felicidad. Y cuando vienen momentos dolorosos, porque siguen, o sea, es que es un camino infinito también, o sea, el dolor siempre va a llegar. Cuando llega el dolor, ya lo veo como un maestro, o sea, siempre digo, bueno, ahora en esta situación dolorosa, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? Siento y estoy convencida de que los seres humanos venimos a trascender, o sea, eso venimos a aprender para trascender, para llegar a otro lugar mucho mejor, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo llegas a eso si no sientes dolor? O sea, si no aprendes en el camino del dolor. Entonces, sí, para mí el dolor es aprendizaje y lo agradezco siempre en mi vida. De hecho, en el segundo libro, mi dedicatoria es esa, es a mis hijos, porque para que sepan por qué nunca voy a evitar el dolor en sus vidas, pero siempre voy a estar con ustedes acompañándolos, ¿no? Wow, qué hermoso. Sí, Sí, porque como tú dices, o sea, el dolor nos hace crecer, nos hace trascender, pero cuando lo vemos con esa mirada, sí, cuando vamos de ese lugar de decir, ay, no, yo, pobre de mí, ¿por el qué? victimismo, sí, O sea, entonces, esto que estás diciendo es bien valioso como una herramienta para mejorar nuestras vidas, porque aunque no estemos pasando un dolor como el tuyo tan fuerte y tan profundo, si aprendemos a cambiar la mirada que tenemos hacia el dolor, pues vamos a enriquecer nuestras vidas y vamos a crecer y vamos a ser mejores seres humanos, ¿no? no, y totalmente, y si te fijas el dolor, ahorita que decías eso, el dolor saca lo mejor o lo peor del ser humano. O sea, Hitler fue una persona súper herida, con 1000 dolor en su vida, y se convirtió en lo que fue Hitler, ¿no? Y la Madre Teresa de Calcuta también fue una persona llena de dolor en su camino, y ve Sí, todo lo que hizo con ese dolor, todo lo convirtió en amor. Entonces, el dolor tiene esa potencia de sacar lo mejor o lo peor del ser humano. Tú decides, tú sí tienes la decisión de decir, quiero que saque lo malo o quiero que saque lo bueno, por dónde me voy, ¿no? claro, entonces en la elección está el sentido que le vamos a dar a las cosas que nos están pasando en nuestra vida, ¿no? Cómo Exacto. que esto que nos está sucediendo, vivirlo para ver qué es lo que va a hacer en nosotros, ¿no? Y en nuestros corazones, ¿verdad? Hay un Sí. momento, por ejemplo, que a mí me conmovió mucho, que es cuando Luis Pablo ya está muy mal y tu hermana se acerca a despedirse, a darle un abrazo, y él le dice, bye, bye. Sí. Híjole, a mí se me enchinó la piel porque es como, él ya sabe que se va. ¿Tú notaste que él ya sabía que ella se iba? Sí, y sobre todo cuando lo veo hacia atrás, porque te repito, o sea, en ese momento estás, pero no estás. Cuando recordamos y vemos hacia atrás, él estaba muy inquieto porque todavía no estaba papá. Me acuerdo perfecto de eso. Decía mamá de papá y papá y papá, pero nunca me preguntaba por papá, porque a veces lo llevaba a la clínica Luis o a veces lo llevaba yo. O sea, Luis, mi esposo, yo, siempre lo llevaba uno y el otro descansaba. Entonces estaba y papá y papá y papá y yo ahorita lo vamos a ver, no, mamá y papá, pero insistente, haz de cuenta. De hecho, le marqué yo, oye, pues está pregunta y pregunta por ti. Me dijo, bueno, ahorita voy, ya no me estoy acabando de desayunar, ¿no? Y cuando llegó, o sea, haz de cuenta que como que aguantaba y aguantaba, y cuando llegó, es más, mi esposo le dijo a mi hermana, porque le tocó a mi hermana estar ahí, dijo, tráemela, porque llegó un momento cuando él llegó que nos dimos cuenta que ya había dióxido de carbono en sus análisis, y eso quería decir que ya no estaba respirando, o sea, ya se estaba yendo, ¿no? Entonces ya nos habían avisado eso. Entonces Luis le dice a mi hermana, tráeme la guitarra porque le quiero tocar.
¿no? En lo que nos despedíamos. Ni siquiera alcanzó, o sea, en el momento que le dijo, tráeme mi guitarra, mi hermana se paró para decirle, ok, dame las llaves, ¿dónde te estacionaste? En ese momento les dije, ya dejó de respirar. O sea, en ese momento. Realmente estaba esperando que llegara. El papá estuvo un rato con él, se estuvo mimando con él. O sea, fue impresionante. Wow. También en este momento de la despedida de tu hijo, tú te acercaste a su oído y le dijiste que le pidiera a Dios por ti, Por mi corazón, sí. corazón. Sí. Y cuando él se fue, tú tuviste una respuesta muy hermosa. ¿No las quieres compartir? Sí, pues fíjate que recuerdo que yo le decía que cuidara, o sea, que le pidiera que cuidara mi corazón, porque es que yo sentía que se desgarraba, yo nunca había sentido eso, o sea, sentía que se desgarraba el corazón, es un dolor impresionante, porque aparte no lo puedes ni localizar, o sea, pero es un dolor horrible, horrible, o sea, yo sentía que toda la parte de mi pecho se desgarraba. No lo puedo explicar con palabras. Entonces, era lo que más le decía yo, por favor, pides por mi corazón, porque si es que ya mi corazón ya nunca va a volver a estar igual, que cómo sobrevives con este dolor. O sea, para mí era tan impresionante el dolor que decía, no va a haber manera, o sea, pide por él porque necesito a alguien más que me ayude, ¿no? Este, y, y bueno, siempre la amo mamá y me dio una caricia, este, y pues sí, o sea, él le dije que íbamos a ver un lago, que después lo iba a alcanzar yo. Y en ese momento me acuerdo perfecto que cuando le dije, bueno, yo te voy a alcanzar, voy a ir, voy a verte, este, eh, va a ser muy corto el tiempo en el que me vas a volver a ver ahí, ¿no? Porque yo le estaba explicando como que ya se iba, o sea, que entendiera que eso era normal y que no pasaba nada. Yo se lo decía con una sonrisa y 20,000 lágrimas, no podía dejar de llorar, pero trataba de poner la sonrisa, ¿verdad? Y me acuerdo cuando me dijo, ven tú, no, o Ah, sea, ven tú, como que ven tú, pues si voy a ir yo, ven tú. Y me acuerdo que ya le expliqué que yo todavía no podía ir porque él ya había cumplido una misión aquí, que qué padre que él llegue a gozar de todo lo hermoso, que a mí todavía me faltaba lo que Dios quisiera, ¿no? Porque me cuidara allá arriba y que él me ayudara a llegar ahí a donde él estuviera. sí, pero me refería a la señal de cuando él ya trasciende y entonces aventaron globo. Ah, no, sí, no te entendí ya cuando había fallecido. Sí, Tuviste eso estuvo muy fuerte porque haz de cuenta que en el momento de la misa, Luis y yo quisimos dar las últimas palabras, nos paramos, le leímos una carta y justo al final yo le decía, te pido que lo mismo, que le pidas a Dios por mi corazón y yo voy a intentar cuidar el corazón de tu papá, ¿no? Porque, o sea, imagínate el de él, pero pide por nuestro corazón. Y siempre cerraba con el subtítulo del libro, ¿y cómo late mi corazón por ti? Siempre le decía, ¿y cómo late mi corazón por ti? Siempre, siempre, siempre. Entonces cerré, mis últimas palabras fueron esa, ¿y cómo late mi corazón por ti? Y cuando salimos, yo la verdad te digo, estás y no estás, veía a toda la gente que volteaba al cielo y tomaba fotos, la iglesia estaba a reventar, o sea, había gente que nunca en mi vida había visto y que nunca más volví a ver, o sea, estaba a reventar. Y yo veía que todos tomaban fotos al cielo y tomaban fotos al cielo. Y en ese momento no entendí, o sea, yo veía un corazón en el cielo, pero pues no entendí. Yo seguía saludando gente y llegaban y llegaban y llegaban. Cuando llegué a mi casa y me empiezan a mandar las fotos, dije, válgame Dios, era literal, está en el libro un corazón con alas, o sea, pero súper marcado. Parecía que lo hubieran hecho con pincel, ¿no? No, hermoso, y ahí tienes tu respuesta, están cuidando tu corazón, porque también mencionas que yo sí creo definitivamente que sucede, que el corazón queda mutilado. Sí. ¿Cómo se repara un corazón mutilado? ¿Cómo se vive, se vuelve a vivir con un corazón mutilado? Pues mira, yo creo que no se repara nunca, aprendes a vivir con él. Es como cuando a alguien le tienen que amputar su pierna. Por ejemplo, ahorita hay un caso de una amiga muy querida que a su esposo le amputaron la pierna después de un accidente. Este, ¿y qué hizo él? Pues bueno, me amputaron la pierna y voy a ser feliz y ahora voy a ir a terapia y voy a ver cómo le hago para empezar a utilizar la prótesis, ¿no? Y se adaptó a sus nuevas circunstancias. Para mí, lo mismo sucede con el corazón.
te mutilan el corazón, ese pedazo ya no va a estar, o sea, no se va a reconstruir, no, ya no está ese pedazo de tu corazón, pero empiezas a adaptarte a tu nueva forma de vida, ¿no? Como aquel que se adapta a su prótesis, pues bueno, tú también te adaptas a las nuevas medicinas, a la prótesis, a Dios, a vivir con ese corazón así, sin la mitad de él. Yo siempre digo, la mitad de mi corazón está aquí, la mitad de mi corazón está en el cielo, pero está bien y estoy feliz así. Ya me adapté a mi nueva realidad y soy feliz así, soy muy feliz, de verdad soy muy feliz. Siempre me estoy riendo. Quien me conoce sabe que soy una persona muy feliz. Entonces, eso no significa que no hay dolor. Siempre va a haber ese dolor, pero aprendes. Lo importante es aprender a vivir con ese dolor y aceptarte así, ¿no? O sea, aceptarte, pues así soy ya. Esta es mi nueva yo. Y ahora, pues a tratar de ver lo bueno de las cosas, a pesar de que viví cosas muy dolorosas, ¿no? Claro, claro. Fíjate, después de 42 semanas de espera, conoces el milagro de la vida cuando nace Luis Pablo, tu primer hijo. Y pocos años después, conoces la muerte y la despedida. ¿Crees que en la muerte también podemos encontrar los milagros? Claro, claro, completamente. Estoy convencida. En la muerte hay milagros. Quizá la gente no vio el milagro que pedíamos porque pedíamos por el milagro de su vida, pero para mí el milagro se hizo en mí. O sea, mi hijo vino a darme vida a mí. Entonces, podrá no cambiar a ninguna alma, eso no me interesa. Mi hijo vino a cambiar mi vida, vino a cambiar mi alma, vino a hacer algo con el alma de su mamá. Para mí eso es un milagro, él hizo un milagro en mí. Entonces, yo ya con eso, para mí la muerte es solamente un paso, o sea, ya el milagro, yo pedía un milagro pues con lo que yo quería, pero quizá Dios en su infinita sabiduría sabía quién necesitaba el milagro, ¿no? Claro, así es. También en tu libro, Nayeli, mencionas que cuando tu hijo se fue al cielo y abandonó este mundo, dejaste de sentirlo y dejaste de sentir a Dios y te dedicaste un tiempo a buscarlos. Ujú. Como todo es un plan perfecto, al estar buscándolos, te encontraste a ti misma. Y yo te quiero preguntar, ¿te perdiste a ti en el camino? ¿Y cómo fue reencontrarte? ¿Y cómo fue que llegaste nuevamente a ti? Pues mira, yo me perdí porque pues mi todo era él, como platicamos en este Zoom, ¿no? O sea, era mi todo. Entonces, cuando tu todo se va, ya no tienes identidad. O sea, yo ya no sabía quién era, ya no sabía, ya no era la mamá, pero ya tampoco tenía trabajo, entonces ya tampoco era la empleada, ya no era la esposa, porque ya no sabía convivir con mi marido, ya no era la amiga, porque ya no tenía amigas, había estado encerrada mucho tiempo, o sea, ya no me adaptaba, no me hallaba con las amigas, ya no era, ya, ¿quién era Nayeli? O sea, decía, ¿quién soy? Y es que, claro, ahora que lo veo hacia atrás, digo, estaban haciendo una nueva Nayeli. Por eso me era tan difícil encontrarme, porque yo quería encontrar a la Nayeli de siempre, yo quería llegar y que mi vida fuera como siempre y no, mi vida ya, a partir de ese momento nunca volvió a ser igual. Entonces, el encuentro conmigo, con esa nueva yo, vino a través de la caridad. Cuando me fue un viaje, me perdí, me fue a perderme, me fue un viaje a la India con la congregación de la Madre Teresa de Calcuta y era la hormiguita más trabajadora que te puedas imaginar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo, como eso me borraba el dolor porque estaba distraída, pues yo me la pasaba ayudando, 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 ayudando y además me hacía sentirme útil, ¿no? Y en ese camino fue donde yo me reencontré, en el camino del servicio me reencontré con la nueva Nayeli, con decir, esta es la Nayeli que está resurgiendo a las cenizas, la Nayeli que tiene que hacer algo por los demás, que tiene que ayudar, que no puede vivir como si todo lo que vivió y vio en ese hospital no existiera. Ahorita en este momento hay gente viviéndolo, ¿no? Ah, No puedo regresar y decir, no pasó nada. Entonces, yo creo que ahí fue ese encuentro personal otra vez conmigo, con esa nueva Nayeli, y el encuentro con Dios de nuevo vino después, ¿eh? O sea, no fue en ese momento. Yo creo que Dios fue muy sabio, me encontré conmigo, después con mi marido, después con mis papás, después así me fue encontrando, después con mis hijos, y hasta que vino la segunda, tuve un encuentro muy fuerte con Dios y dije, otra vez lo volví a sentir, ¿no? Porque lo había perdido por mucho tiempo el sentirlo.
¿Cómo viene ese encuentro con Dios? O sea, ¿qué te sucede o qué pasa? Fíjate que viene en pandemia, cuando nos encierran a todos y yo estoy con mis toddlers en la casa, y estoy haciendo homeschool y le estoy echando ganas, hice toda una escuelita en mi casa y bueno, puse todo un salón, haz de cuenta que hasta invité a niñitos que vinieran porque yo era la maestra bueno, hice toda ahí tengo 1000 fotos y videos. Y en ese momento, donde vuelvo a estar encerrada y vuelvo a vivir de cierta manera lo que viví en el hospital, pero en mi casa, de verdad siempre era agradecida, decía gracias Dios porque ahora puedo estar encerrada con mis hijos y no es por una enfermedad, pero movía muchas cosas en mí, ¿no? La pandemia movía muchas cosas en mí y llegó un momento en el que decía, necesito sentirte, o sea, me siento vacía, no te siento, no, estoy haciendo lo que hago, pero no te siento, me falta eso, ¿no? Y me acuerdo que le pedí permiso a un párroco, porque no había iglesias abiertas, todo era por Zoom, era cuando estaba lo peor. Le pedí permiso si me dejaba ir a la iglesia y se me dejaba ir a misa todos los días con ellos, aunque fuera nomás a grabarles, pero que me dejaran estar ahí. Entonces empecé a ir, me dio permiso y yo creo que en ese momento otra vez volví a llenarme de él, siento que el ajetreo del día a día, el estar tan preocupada en encontrarme con el mundo de nuevo, el ajetreo de 2 bebés pequeños, el volver a la vida normal, o sea, ya estaba encerrada acá, pues volver a trabajar, volver a ver qué iba a hacer, cómo iba a volver a empezar, o sea, todo eso me consumió demasiado tiempo y me olvidé yo misma de la parte espiritual, como que ahora ya estaba concentrada, pues esto es la vida, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, pues fue muy padre verlo, ¿no? Decir, esto es lo que me falta, por eso no me siento completa, no porque me falte mi hijo, sino porque me falta Dios, Wow, wow, qué hermoso. ¿verdad? ¿Qué le pudieras decir a alguien que en este momento está viviendo una circunstancia parecida o igual a la que tú viviste? ¿Qué palabras les quieres regalar como para darles esta esperanza que tú nunca perdiste, como para, no sé, qué quisieras decirles? Que si no tienen fe, la pidan. A veces nos falta fe y yo creo que gran parte de todo lo demás viene a través de la fe. Que no se olviden del amor, que el amor siempre es más fuerte que todo. Es verdad, se puede escuchar muy trillado, pero de verdad lo digo con todo mi corazón y con el corazón en la mano. El amor siempre es más fuerte. Creo que la solución, el antídoto ante el dolor siempre va a ser el amor. O sea, si al dolor le das más dolor, incluso mentalmente tú, si al dolor le das más poder al dolor. Pero si al dolor le inyectas amor, el dolor empieza a disminuir y entonces empieza a crecer el amor. ¿Y cómo se inyecta el amor? Amando a quien tienes en casa, amando al que tienes al lado, amando a tus hijos, pero también amando al prójimo, ¿no? También buscando qué hago yo con el dolor, a quién ayudo. Si yo ya viví esto, ¿cómo hago que la vida de otra persona sea menos miserable que lo que fue la mía? Creo Wow. que eso ayuda muchísimo a ti. O sea, tú crees que tú ayudas, pero es mentira. O sea, al hacer esto, te estás ayudando a ti misma, ¿no? Eh, y que nunca pierdan la esperanza. Por eso hay muchas frases, sobre todo en inglés, que yo veía siempre en el hospital, que decía, never give up on hope, o sea, que nunca renuncies a la esperanza. La esperanza ante cualquier cosa es lo que te mantiene la llama encendida, incluso después de la muerte, ¿eh? O sea, yo ahorita te puedo decir que a mí la esperanza me sigue manteniendo la llama encendida porque hoy es la esperanza de volverme a encontrar con mi hijo. Antes era la esperanza de que no muriera, pero hoy es la esperanza de que algún día lo voy a volver a ver. Entonces la esperanza es súper importante en nuestras vidas y lo resumiré así: fe, esperanza y amor. Wow, no, increíble. No, gracias por estas palabras y porque también yo las veo como también herramientas que cuando las haces tuyas y cuando crees en esta fuerza que tienen estas tres palabras, puedes llegar a lugares pues extraordinarios, ¿no? También. Ya para ir terminando, Nayeli, ¿qué representa para ti o qué trae a tu mente o qué sentimiento cuando escuchas
Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una alegría, un amor y una añoranza de un día volver a abrazar ese pequeñito que amaba esa canción. Platícanos de tu fundación. Esto es un fruto, yo creo, hermoso que se ha venido a dar después de esta vivencia que has tenido y es donde hablo cuando el amor se expande, ¿no? Y que puede llegar a tocar muchas vidas. ¿Cómo se llama tu fundación? Platícanos qué hacen y cómo la pueden encontrar en las redes sociales. Claro, mira, se llama Luchando por Ángeles Pequeños, LPAP, que son las iniciales de mi hijo, el que falleció, Luis Pablo Aguilar Pérez Negrón. LPAP, AC, Luchando por Ángeles Pequeños, lo encuentran en todos lados y tenemos página de internet, www.lpap.mx. La verdad es que esto ha sido por gracia de Dios, o sea, siempre les digo que es que a mí me llegaron hasta los papeles, o sea, es también otra historia. Algún día dije que yo iba a tener una fundación para ayudar a los niños en México porque no podía ser posible y alguien se lo tomó muy a pecho y de repente se empezó a mover y un día llegó saliendo de una de las misas de mi hijo y me dijo, oye, mira, aquí está el acta constitutiva. Esto es lo Wow. que te regalo, el día que había fallecido. Entonces para mí fue una señal muy fuerte de lo que Dios, o sea, Dios te está hablando, esto quiero de ti, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero yo soy muy inexperta, tú pon todo, porque yo no sé hacer nada. La misma gente de redes sociales que siguió el caso de mi hijo empezó a escribirme, oye, yo trabajo para tal empresa, te queremos donar. Yo para tal no sé qué, te queremos donar. Y entonces todo el mundo empezó a donar en redes sociales y así abrimos la fundación, gracias a Dios y al amor de todas estas personas. Eh, y pues sí, hoy en día empezamos muy chiquitos. Yo no podía aspirar a más porque no sabía cómo. Empecé chiquititita con un programa. Hay gente muy capacitada que se ha unido, que nos ha ayudado mucho, que no sé qué haríamos sin ellos y sin su valioso trabajo. Hoy en día ya tenemos más de 10 programas, apoyamos con trasplantes de médula ósea en México, apoyamos con medicamentos, tenemos ya más de 60 beneficiarios a los que estamos activamente apoyando con medicamento. Wow. Eh, apoyamos, eso sí, a niños de bajos recursos, o sea, niños que no tienen nada, que no tienen seguro, que no tienen nada, esos son los que se les hace un estudio socioeconómico y esos son los que apoyamos. Y la tasa de supervivencia desde que hemos apoyado me siento muy feliz de decirte esto, no es presumir, de verdad Dilo, llena, porque estas me cosas. llena mi corazón que la tasa de supervivencia desde que empezamos a apoyar con medicamentos, que fue desde pandemia, antes yo me negaba a apoyar con medicamentos porque decía, no, es un barril sin fondo, no vamos a poder, o sea, por favor no me traigan este estrés. Sí. A partir de que dijimos que sí, la tasa de supervivencia ha sido mayor que la que es en México en general. Wow. Entonces, sí hace la diferencia el dar medicamentos, lo Claro. hemos visto, lo estamos tratando de documentar de todo para que ya esté documentado y decirles, aquí está la prueba, o sea, realmente sirven las medicinas, Sí. sí sirve que la gente apoye y pues nada, aquí tengo yo les digo que yo tengo el corazón, mi esposo es la mente, que es muy inteligente y hay muchas manos y muchos pies que nos están ayudando a que siga creciendo. Qué maravilla. Y ahí es donde yo veo más milagros que se están haciendo a través de esta fundación, de todo esto que te ha tocado vivir, de todos estos milagros que viste en tu proceso. Y bueno, pues ahí se están multiplicando los milagros y qué maravilla que expandas el amor de esa manera y que quiero recomendarles también, no sé dónde puedan conseguir el libro, si también nos quieres decir que es este y el otro ¿cómo se llama? El dolor lo cambia todo. El dolor lo cambia todo. A ver, dinos cómo lo pueden conseguir. Mira, lo pueden conseguir en Amazon, ya está en Amazon y lo pueden conseguir en librerías Gonville. La gente que está aquí en México, todo librerías Gonville y en librerías Beitiala también lo pueden conseguir. Ah, súper bien. Entonces pónganse las pilas, léanlo porque la verdad es un viaje que nos lleva Nayeli, que narra esta circunstancia que le tocó vivir en la vida desde el corazón, con muchísimo amor, y está, la verdad, muy lindo que tiene este QR que nos lleva a ver, pues, imágenes de Luis Pablo y de esto que van viviendo y como a entender muchas cosas más de las que ella está plasmando en su libro, ¿no? Entonces, Nayeli, te quiero agradecer de corazón el que nos compartas tu historia y la de Luis Pablo.
Gracias por hacernos ver que la fe sí mueve montañas, que el amor de Dios siempre está presente y nos acompaña en cada momento, que en el dolor podemos encontrar la fuerza, el valor, la esperanza y la transformación. Gracias porque a través de lo que haces, el amor se expande, llega, toca, sana, cambia. Gracias, Nayeli, porque con tus palabras das esperanza. Nos muestras a un ángel que vino a este mundo a sacudirlo, a hacernos ver lo que es importante, lo valioso que es confiar, soltar, luchar, pero sobre todo sonreír. Gracias porque nos muestras que de los procesos dolorosos, si sabemos ver dentro de nosotros el verdadero sentido de nuestras vidas, podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Qué Muchísimas belleza de gracias. palabras. No, gracias a ti, gracias por lo que haces, gracias por confiar en mí, darme este espacio. Sigue haciendo lo que haces, no te canses, necesitamos muchas almitas tocando otras almitas. Hoy en día es lo que más necesita, creo yo, este mundo. Así que gracias, gracias por tu trabajo de verdad. Así es, y te agradezco y un honor que hayas estado aquí con nosotros y estoy segura que vamos a llegar a tocar muchas vidas para transformar. Primero Dios. Gracias, Muchas gracias. gracias. A ti.